Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros de la permanente. El 7 de mayo, el compañero presidente dio a conocer una nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, donde reclamaba el financiamiento ilegal que la Embajada de Estados Unidos está haciendo a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza el señor X. El señor X es la cara visible de la oposición. No solo promovió cualquier cantidad de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles y contra las obras públicas claves de nuestro gobierno, sino armó la coalición del PRI, PAN y PRD, de la derecha que se quitó la máscara, hacían el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Ofició Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, que son sus coordinadores de campaña. Y por lo tanto sostengo, bueno, primero, no es nuevo que la Embajada de Estados Unidos financie el derrocamiento de gobiernos populares y democráticos. La historia de la humanidad está repleta de casos de esa naturaleza, pero me llama la atención que a la derecha de esto no hable nada. Se comportan carroñeramente frente a la tragedia, se comportan hipócritamente cuestionando que el compañero presidente dé a conocer sus actitudes fraudulentas en torno al proceso electoral, pero nada dicen de la grave denuncia de que están financiando a la oposición, el gobierno de Estados Unidos, en sus opciones golpistas. Aquí se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. No quieren reconocerle, gritan, no hay vacunas cuando los están vacunando. Es el colmo de la esquizofrenia. Pero lo más importante, y si el INE, en vez de estar amenazando de que va a anular una elección que no puede anular porque no tiene facultades para ello, si en vez de decir eso investigara el financiamiento del PRI, el PAN y el PRD, les retiraría el registro, porque están violando la Constitución con ese financiamiento ilegal. Están avanzando en su posición golpista, buscando derrocar al gobierno del compañero presidente. Todos los días intrigan, mienten, tergiversan, tratan de envenenar la relación de nuestro gobierno con el pueblo, tratan de desinformar, hacen todos los esfuerzos por mentir de manera sistemática y permanente. Han llegado al extremo de decir que no hay apoyo a las víctimas de la tragedia de la línea 12, cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha designado funcionario por cada familiar de las personas fallecidas y tiene un seguimiento absoluto de la situación existente. Pero lo central, la Embajada de Estados Unidos complotando para derrocar al gobierno del compañero presidente López Obrador, esto es gravísimo, es un hecho verdaderamente monstruoso, es una situación que a todo el movimiento debería llamarle la atención para fortalecer la unidad, cerrar filas y reclamarle a estos golpistas de la derecha su conducta miserable. Yo no doy crédito que estemos hablando de cabeza de huevo, que es gravísimo, cierto, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero es parte de esa posición golpista de ir ahogando a nuestro gobierno, de irle echando al Poder Judicial encima, de irlo descalificando, de irlo desgastando para buscar derrocar a nuestro gobierno. Pero a la derecha le falta algo fundamental. Le falta no solo principios, no solo honestidad, no solo corazón. A la derecha le falta el apoyo del pueblo. Quiero verlos, quiero que suban sus videos en campaña recorriendo las calles, las comunidades, las poblaciones del país. Quiero verlos, cómo los recibe la gente, reclamándolos el nivel de desigualdad, de pobreza,
de desesperanza en que sumieron por décadas a la población del país. Hipócritas que vienen aquí a tribuna a decir que se preocupan por lo que no les ha preocupado nunca, porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha, y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. 6 de junio, ahí nos vemos las caras. Disculpe usted, señor. El 6 de junio nos vemos las caras. El 6 de junio millones de mexicanas y mexicanos les van a repetir la medicina del 1 de julio de 2018. Como me lo dijo, apuesta lo que quieras, pero están prohibidas las apuestas, compañera senadora. Pero te apostaría lo que quisieras. Como me lo dijo una vecina, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero por ningún motivo votaría por la basura del PRI, del PAN. De los achichincles del PRD ni me ocupo. Se necesita desvergüenza para apoyar a sus asesinos y a sus opresores. Se necesita desvergüenza para olvidar los fraudes electorales de que fuimos víctimas. Se necesita desvergüenza para que vengan aquí a cuestionar al presidente que vivió por lo menos 3 fraudes electorales. En 2018 hicieron fraude electoral, pero la fuerza del electorado nos sacó adelante. El INE no tuvo nada que ver en el reconocimiento de ese triunfo. Ni juntos pueden. Les ganamos con el 53% de los votos, se los recuerdo puntual y precisamente. Nos hacen lo que el viento a Juárez, se los digo con mucha claridad. No van a poder con el pueblo de México. Subestiman a la gente, como lo dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Piensan que con sus prácticas de siempre y con sus promesas de siempre falsas, vacías, fatuas, van a poder engañar al electorado. Los acuso de golpistas, los acuso de actuar ilegalmente, los acuso de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos, los acuso de traición a la patria, porque se necesita cara dura para andar buscando en el extranjero lo que no pueden lograr en las urnas. Claro que nos vemos el 6 de junio, claro que les vamos a ajustar las cuentas, por supuesto que los vamos a poner en su lugar, que es el basurero de la historia. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Y todos hemos sido testigos del reconocimiento explícito de un presidente que admite abiertamente y con todas sus letras estar interviniendo en los procesos electorales. Un presidente que parece más preocupado por defender sus intereses partidistas que por resolver los grandes problemas que enfrenta nuestro país, el estancamiento económico más grave en décadas. Le exigimos al presidente de la República que respete la integridad del proceso electoral y que cese su injerencia en los comicios. No le pedimos más que lo que él protestó, cumplir y hacer cumplir: el respeto a la Constitución y a las leyes. Por el bien de todos, presidente, deje de intervenir en el proceso electoral. En esta semana, y esto no es propaganda electorera, lo asumo como abogado porque yo no amago, presentaré demanda de juicio político en contra del ministro González Alcántara y presentaré como prueba contundente su propia resolución, de la que se desprende que literalmente está confeso, para que se cumpla el ideal de Morelos, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como aquí, que hasta un Congreso local y toda una Suprema Corte de Justicia está protegiendo al fuerte y al arbitrario, como es el gobernador Cabeza de Vaca. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando precisamente para lo que fue creada su asociación fue para evadir el pago de impuestos. Su intención es presionar
para salir impunes de su corrupción y de su impunidad. Empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Es así como deberían llamarse. Repito, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Reciben dinero y dicen que lo van a donar para ser deducible de impuestos, supuestamente para el beneficio social. Y ahora vemos que en realidad no fue así. Fue para beneficiarse de manera económica directamente las empresas y las organizaciones de Claudio X González. Estas pruebas ya fueron presentadas por el senador Ricardo Monreal en el 17 y por acuerdos de Claudio X González con el entonces secretario de Hacienda Peña Nieto, por vía de José Antonio Meade Curibeña, fue que lograron otra vez salir impunes de toda esa corrupción en la que han estado. Estas elecciones de 2021 son quizá las elecciones más importantes en los últimos años para nuestro país. En mi opinión, no solo está en juego quién gana o quién pierde en esta elección, sino está en juego el presente y el futuro del país. Y está bien claro, hay dos alternativas. Por un lado, está continuar llevando a México a la barranca con los gobiernos de Morena, y por el otro está buscar pluralidad, buscar contrapesos, buscar entre todos encontrar la manera de sacar adelante e impulsar un cambio positivo para el futuro de México. Déjenme decirlo claro, déjenme decirlo fuerte y déjenme decirlo de frente. Es un desastre absoluto los gobiernos de Morena. Son un desastre absoluto los gobiernos de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Traicionó brutalmente la confianza que le dieron millones y millones de mexicanos que depositaron en él la esperanza de cambio para este país. ¿Y por qué lo digo? No lo dice Damián Cepeda, senador del PAN, lo digo con datos oficiales, públicos. ¿Cómo está nuestro México hoy? Ese México que necesitaba cambiar, sí, que tenían razón, que bastaba ya de no llevar por buen camino al país, pero que no solo no ha cambiado. Bueno, ha cambiado, pero para retroceder, no para avanzar. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los temas que le importan a los mexicanos? Economía, su empleo, seguridad, corrupción, democracia. Vamos viendo los datos. En economía, hoy están 50 millones. Llamo al orden a la Asamblea. Miren, permitan continuar con su pueden decir lo que quieran y no me van a callar. expresión al senador no me Damián. las piernas, no, Senador Damián, no es un diálogo, no es un diálogo, senador. Estoy alto y fuerte, voy a decir lo que pienso, así es que se aguantan. Permítame, senador Damián. Si puede parar el tiempo, por favor, griten lo que quieran, aquí los espero. Continúe el orador. Adelante. Continúe el orador. Gracias. Se debate con ideas, no con gritonerías. En economía, según datos del INEGI y del Coneval, no de Damián Cepeda, 50 millones de mexicanos hoy, mientras estoy hablando aquí, no les alcanza para comer. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no viene del pasado. Claro que había pobreza, pero hoy han dejado abandonados a millones y millones de mexicanos que necesitaban la ayuda del gobierno. ¿Dónde les quedó el corazón? ¿Por qué no apoyaron a los mexicanos que lo necesitaban cuando estaban pasando por un mal momento por el COVID, por la crisis que tuvieron? ¿Dónde están el apoyo al más del 60% de las familias mexicanas? 60% que ganan menos de 2 salarios mínimos al día. En materia de inseguridad, compañeros, así con datos se los digo. Permítame, diputado. Por favor, pare el tiempo. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sonido en la curul del diputado Noroña. Si me pudiera orientar el orador, ¿quién es Damián Cepeda, que lo invoca constantemente? Porque no sé quién es. El senador Damián Cepeda es quien tiene el uso de la palabra y vamos a continuar con su expresión y su ponencia en esta agenda política. Continúe, por favor, senador Damián.
Gracias, compañero. Con sus trucos otro lado. En materia de inseguridad, hoy hay más violencia que nunca. Les encanta compararse que Felipe Calderón, que la guerra contra el narcotráfico. Yo no soy defensor de oficio de nadie, y no defiendo la guerra contra el narcotráfico. Pero en el pico más alto de la guerra contra el narcotráfico había 25,000 homicidios dolosos al año. Hoy con Andrés Manuel López Obrador hay 35,000 homicidios dolosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con recuperar la paz de los mexicanos? En materia de corrupción decían que la escalera se barre de arriba para abajo, escándalo tras escándalo. 8 de cada 10 contratos no se licitan, son foco de posible corrupción. En materia de democracia, ataque tras ataque al INE. Desde ahorita se lo decimos, sobre nuestro cadáver van a acabar con la democracia en México, sobre nuestro cadáver van a acabar con el instituto que organiza las elecciones, y que no les molestó que garantizara la democracia cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. En conclusión, señores, es un desastre el gobierno de Morena y por eso tenemos que cambiar. Mi mensaje a los mexicanos es el siguiente: tomen el destino de México en sus manos, salgan y voten, voten con fuerza, voten con orden a la asamblea, orden a la asamblea. Con el corazón. Es momento de decidir quién quieres que tome las decisiones en este país. Si quieres levantaderos, que no sirven los levantaderos, o quieres personas que valoren una a una cada propuesta y que decidan. Concluye, que si senador es correcto, Damián. la apoyes, y si no es correcto, la rechaces. Eso requiere México, y esta elección lo vamos a lograr. Vamos por México, vamos duro y vamos a cambiar este país. Viene la oposición a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer uso de su conferencia de prensa para informar. Lo acusan de proselitismo, pero los que sí están usando la máxima tribuna de la nación, de la Comisión Permanente, para hacer proselitismo son estos prianistas hipócritas de doble discurso, como acabo de escuchar en las últimas intervenciones. El proceso político actual ha evidenciado su pobreza intelectual, política y moral. La vergonzosa defensa que hacen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dibuja con nitidez a la oposición conservadora actual. ¿Qué defienden? Defienden recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, defienden la defraudación fiscal, las empresas fantasmas, defienden mafias, defienden el saqueo de Pemex, defienden la impunidad, defienden un enriquecimiento ilícito por 950 millones de pesos de Cabeza de Vaca, defienden la violencia, los asesinatos, la sangre. Eso es lo que defienden. Escucho aquí que viene uno de los voceros de la coalición PRIAN a decir que son un absoluto fracaso los gobiernos de Morena. ¡Qué vergüenza! ¿De qué hablan los prianistas? ¿En qué mundo viven? ¿En qué país han vivido? ¿Que no están bien informados? ¿Que no se han dado cuenta de todo el listado de sus gobernadores? Javier Duarte en la cárcel, Fidel Herrera acusado, Andrés Granier en la cárcel, Rodrigo Medina procesado, Fausto Vallejo acusado, César Duarte prófugo aquí, perseguido allá también. Yo creo que es excesivo que se plantee que en la sesión hubo violencia. Me parece que nos denuestra una calificación de esa magnitud que no se ha dado aquí. Ha habido pasión y una confrontación dura, y me parece que el llamado para todas y todos es correcto, de que no interrumpamos al orador. El artículo 61 es muy claro, constitucional, que ningún legislador o legisladora puede ser reconvenido. En mi caso, desde que se murió mi abuelita, nadie me regaña. Entonces, la verdad es que sí tenemos que abonar a que el debate sea duro, pues es duro, no puede ser de otra manera, de fondo, serio, consistente, y hacer un esfuerzo para no interrumpir a las oradores. En mi caso, debo reconocer que hubo, si acaso, un par de interrupciones cuando hice uso de la palabra, y un par de interrupciones a mi persona. No estoy hablando de las que yo hice. Entonces, sí, porque la oposición es bien hipócrita, interrumpe, hace canallada y media y luego se arropa en que, ay, qué desorden, qué barbaridad, qué feos nos vemos. No sean doble cara.
sean serios y todos abonemos al debate de fondo. Bien.